Señor. Bendito y alabado seas, Dios. Grande es tu amor y tu misericordia. Así estábamos, Señor, solos y heridos por el pecado, Señor. Pero por tu amor estamos aquí, Señor, redimidos, lavados y limpiados, hijos e hijas tuyas, miembros de un cuerpo. ¡Qué diferencia, Señor! La vida en el pecado te deja soledad, tristeza, dolor. La vida en Cristo es lo contrario. Aleluya. Gracias, Dios. A ti sea la honra y la alabanza, ahora y siempre. A ti, solo a ti, Señor, porque
porque eres el único que es digno de recibir la gloria y la alabanza. Por quién eres, Dios vivo y verdadero, pero también por lo que has hecho, Señor. Y vaya, Señor, lo que has hecho. Dejar el cielo, dejar la gloria, dejar la honra, dejar tu trono alto y sublime, siendo Dios, hacerte un ser humano, aún sin dejar de ser verdadero Dios, pero viviste como un ser humano en esta tierra y moriste como un ser humano. Y vaya qué muerte, Señor, wow. Y todo por nosotros los pecadores que no lo merecíamos, Señor. Tú no nos mandaste a pecar, Señor. Tú no nos enviaste a hacer maldad, Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice el profeta Isaías. Y esa era nuestra realidad. Pero tú viniste, Señor. Tú viniste porque nos amaste y nos limpiaste, Señor. Nos perdonaste de todos nuestros pecados y nos hiciste nuevas criaturas. A ti sea la honra y la gloria hoy y siempre, Señor. Aleluya. Aleluya. Eran tinieblas hasta
Lo mismo puede en este día hacer por ti. Y lo mismo quiere hacer por ti. Así es, Señor. Esta es la historia de todos nosotros, Señor. Amén, Señor. La diferencia, Señor, la diferencia es que cuando tú resucitaste a Lázaro, él era tu amigo, Señor. Cuando tú nos resucitaste, nos diste vida a través de tu perdón en tu muerte y resurrección. No éramos tus amigos, Señor. No éramos tus amigos, al contrario, Señor. Vivíamos para hacer nuestra voluntad, no tu voluntad. Vivíamos para ofenderte, Señor, practicando el pecado cada día, aún justificándolo, Señor, como si tú no fueses un Dios santo, santo, santo. Cuánto te ofendimos, Señor, cuánto te lastimamos con nuestra vida de ingratitud, de rebeldía, Señor, de pecado. Y sin embargo, Señor, tú dejaste tu ira a un lado, tú dejaste tu dolor a un lado y enviaste a tu Hijo amado a morir por nosotros. Ah, Señor, cuánto amor por un pecador, Señor. Es por eso, Señor, que ahora quiero solo para ti vivir, Señor. Quiero solo de ti hablar. ¿Qué puedo hacer ante tan grande amor, Señor? ¿Cómo puedo pagarte tan grande amor, Señor? No puedo. Ni aunque viviera 1000 vidas, que no se puede, Señor, no puedo pagarte tanto amor. Pero mientras vivamos en esta vida, amémosle, porque Él nos amó primero. Amémosle, porque Él dio su vida en esa cruz, pero también resucitó. No para que sigamos pecando contra Él, ofendiéndole a Él y a nuestro prójimo, sino para que vivamos para Él, para que vivamos por Él y para Él, porque es lo menos que podemos hacer por alguien que nos ha amado tanto y sin merecerlo, Señor, y sin merecerlo, Señor. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor. Gracias a tu amor y tu misericordia, alabándote y glorificándote, Señor. Tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor
sometido, Si Él Jesús. llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dice, venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Él dice, venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Amén. Y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Así es. Querida persona que hoy estás aquí, que aún no te has convertido a Dios, que vienes cargado, cargada, cansado, cansada, no solo de los problemas personales y familiares, sino también de llevar esa carga pesada del pecado y sobre todo por esa culpa que produce el saber que se ha pecado contra Dios y tu prójimo, que eres causante de dolor y sufrimiento y tragedia en las vidas de otros. Y quisieras retroceder el tiempo para no haber hecho lo que hiciste, de lo cual hoy te lamentas con tristeza, pero no se puede. Oye la promesa de Jesús. Oye la promesa de Jesús para tu vida, para la vida de cada uno de los que están aquí, que aún no se arrepienten y se convierten a Dios. Venid a mí, los trabajados y cargados, y yo, Jesús dice, y yo os haré descansar. Si no lo has hecho, yo pregunto, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? ¿Cuánta gente ahorra para irse de vacaciones? Y no es que esté malo, pero vuelven igual de cargados, trabajados, frustrados, vacíos, deprimidos. Dice Jesús, si te quieres ir de vacaciones, qué bueno, pero no lo necesitas. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí junto a ti. Es a mí a quien necesitas ir. Yo llevé las cargas, yo llevé los pecados tuyos y del mundo en esa cruz del Calvario. Por eso morí. Pero también resucité y hoy estoy aquí. Te digo, estás trabajado, estás cargado, estás cansado, estás frustrado, estás deprimido. Jesús te dice, venid a mí, venid a mí. Y yo te prometo que si tú haces lo que yo te digo, óyelo bien, yo te prometo que si haces lo que yo te digo, vas a descansar. Vas a descansar en esta tierra, no en una vida libre de problemas, no en una vida libre de necesidades y preocupaciones, no. En medio de ellas vas a descansar, vas a tener paz. No la paz que el mundo da, sino la que yo doy. Pero tienes que obedecerme y venir a mí. Cumplir mis requisitos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque además de alabarte y glorificarte y
adorarte. Tú nos bendices, tú nos hablas, tú nos atraes con tus palabras de amor, con tus promesas. Gracias, Señor. No es casualidad que estemos aquí, no eres un Dios de casualidades, Señor. Es por tu amor y tu buena voluntad, porque nos quieres bendecir a cristianos y no cristianos, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, delante de ti, rendidos ante ti, Señor, glorificándote, Señor, aleluya, y suplicándote que nos sigas bendiciendo a través de tu palabra, Señor. Así sea, Señor. Así sea, Señor. Y te ruego que me ayudes a mí, Señor. Que me ayudes por medio de tu Santo Espíritu a exponer lo que tú quieres hablar hoy a cada uno, Señor. Para que la honra y la gloria sea para ti, porque los que hoy estamos aquí, Señor, o los que hoy están aquí no vinieron a escuchar lo que yo tengo que decirles, sino lo que tú tienes que decirles, Señor. Lo que tú tienes que decirles, Señor, para vida eterna, para gozo y paz, para bendición perpetua, Señor. Así sea. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos nuevamente. Luego, cuando nos toca evangelizar a las personas, muchas veces, y lo digo con tristeza, vemos esa resistencia a la persona no a ser evangelizada, porque a las personas les gusta a aquellos que los abordan y le dicen: Dios te ama y tiene grandes cosas para ti. ¿Sí me entienden? Y luego le dicen: pero eres un pecador, y eso se resuelve, ¿verdad? El que Dios no te pueda bendecir o llevar a cabo los grandes planes que tiene para ti, eso se resuelve con que ahorita mismo, aquí donde estamos o aquí donde vamos en un bus, hagas esta oración, y luego ya repiten la oración del penitente. Eso sí les gusta que les digan. Pero cuando tú los empiezas a confrontar con el pecado, cuando les empiezas a informar, porque es nuestro deber, es el deber de todo el que evangeliza, les empiezas a informar cuál es su destino eterno a causa de su maldad y de sus pecados, entonces ya empiezas a ver esa resistencia ahí. Uno de los argumentos que usan es: si Dios es bueno, o sea, ¿por qué existe la maldad? Bueno, si Dios es bueno, la maldad existe no porque Dios la creó. No, Dios no la creó. O sea, si Dios es bueno, la maldad existe porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. De modo que la maldad en este mundo existe y seguirá existiendo hasta que Cristo regrese por segunda vez, no porque Dios sea el creador de la maldad. Él es santo, 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 y Él no puede hacer algo malo. La maldad existe en este mundo porque los hombres aman más las tinieblas que la luz y no quieren venir a la luz, no quieren venir a Cristo para ser salvos a través de un verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo, sino que aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son como malas. Y en medio de esta maldad, al contrario, tenemos a Dios hecho hombre, que nos dice a todos los que estamos siendo víctimas de la maldad y a todos los que están viviendo las consecuencias de su práctica de pecado: venid a mí. Venid a mí los trabajados, venid a mí los cargados. ¿Y qué dice?
y yo os haré descansar. ¿Cómo nos va a hacer descansar? No, pues dice la gente, pues dándome una casa, pues dándome un carro del año, prosperándome. Sí, como Abraham, que tuvo grande riqueza. No. ¿Sabes cómo descansamos los pecadores? Descansamos al saber que Cristo murió por todos y cada uno de nosotros, y al morir en esa cruz, Él estaba muriendo en nuestro lugar, Él estaba recibiendo el castigo que nosotros debemos recibir, y Él estaba pagando a Dios nuestra deuda por haber violado tanto, pero tantas veces su ley, y tristemente de manera consciente, voluntaria y egoísta. Y cuando fuimos a Dios pidiendo perdón con un corazón triste, avergonzado por haber pecado tanto contra Dios, y suplicamos a Dios perdón, confiando en que Cristo hizo todo esto por cada uno de nosotros, y que por esa razón Dios puede ser justo, pero Dios también puede amarnos y tener misericordia de nosotros y perdonarnos. Entonces es cuando verdaderamente viene la paz. ¿Sí me entienden? La paz viene de saber, y no solo saber, estar seguros de que Dios ha oído nuestra súplica, nuestro ruego de perdón, y Él en su amor y por lo que Cristo hizo al morir en la cruz y resucitar, Él nos ha perdonado de manera inmediata, de manera completa. De modo que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estas palabras no son mías, son del apóstol Pablo. Por cierto, el primero de los pecadores. Él se consideraba a sí mismo el primero de los pecadores, un hombre indigno de perdón. Decía, pero es que mira Timoteo, yo fui blasfemo, yo fui injuriador, yo fui perseguidor de Cristo y de su iglesia. Pero ¿sabes qué? Ahora tengo paz. Ahora tengo paz para con Dios, a pesar de todo lo que hice contra Dios. ¿Por qué, Timoteo? Porque en Cristo hay una fuente inagotable de perdón y de paz. ¿Para quién? Para todos los pecadores. Y lo repito, porque en Cristo, óigalo bien, no se le olvide, hay una fuente inagotable de perdón y de paz para todos los pecadores. El día de hoy yo quiero compartir una enseñanza que se llama ¿cómo saber si me he arrepentido? ¿Cómo saber si yo me he arrepentido? Y el día de hoy voy a compartir con ustedes la primera parte de esta enseñanza. Quiero ir despacio. Mi esposa me comentaba, mira, hay unos cursos gratuitos en el Infop y uno de ellos se llama contabilidad, algo así, contabilidad básica para no contadores. Y yo decía, wow, ¿cómo le explicas contabilidad a alguien que no tiene nociones de esto, pues? Porque mucha gente estudió para ser perito mercantil y contador público en lugar de bachillerato. Tú le das un curso y lo capta de inmediato. Pero yo decía, ¿cómo tendrán estos maestros que ir de despacio, poniendo un ejemplo y otro ejemplo, para el que no tiene nociones de contabilidad pueda terminar ese curso aprendiendo contabilidad 1? Y así quiero ir yo, despacito, para que cada uno de ustedes vaya meditando lo que Dios les va diciendo, y no solo meditándolo, examinándose a ustedes mismos. Amén. ¿Por qué? Porque como les decía la vez pasada, existe la posibilidad de que personas que creen ser hijos de Dios, miembros del pueblo de Dios, o sea, personas que creen ser salvas,
porque por la información que recibieron de las 4 leyes espirituales, hicieron la oración del pecador. Pero puede suceder, y ojo con esto, que lo que hicieron o repetir esa oración del pecador, puede que no les haya llevado a una verdadera salvación y que estén engañados. Por eso hoy vamos a ir despacito. Hoy vamos a ir estudiando la Biblia. ¿Sí me entienden? Ahora, yo quiero que juntos leamos un versículo que está en el Evangelio según Mateo capítulo 21, verso 31 y 32, porque es clave para esta enseñanza de cómo saber si me he arrepentido. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos o los cobradores de impuestos y las rameras o prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí Jesús está hablando ni más ni menos que con los principales sacerdotes. Óigalo bien. Con los ancianos del pueblo, gente que era considerada como súper espiritual en aquel tiempo. Y de repente Jesús, viéndolos, les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Y cómo que los publicanos, los cobradores de impuestos, la gente más despreciada de la sociedad judía, las prostitutas, vayan al reino de los cielos delante de gente tan espiritual? Aquí está la respuesta. Porque vino a vosotros Juan, es decir, Juan al que le llamaban Bautista, vino a vosotros Juan en camino de justicia, es decir, predicando el arrepentimiento, y no le creíste. Pero los publicanos, los cobradores de impuestos, las rameras, las prostitutas, ¿qué dice aquí? Le creyeron a su mensaje. Se examinaron a ellos mismos, vieron su condición espiritual de pecadores, perdidos espiritualmente. ¿Y qué hicieron? Se arrepintieron. Dice, ¿y vosotros qué? Viendo esto, viendo cómo los publicanos y las rameras le creían a Juan, vosotros viendo esto, ¿qué dice aquí? No os arrepentisteis. Mírelo. No os arrepentisteis después para creerle. Amados y amadas, existe la posibilidad, de que personas que creen ser hijos o hijas de Dios, cristianos, miembros del pueblo de Dios, miembros de la familia de la fe, y que pertenecen a X o Y religión o denominación, y que son activos realizando todo tipo de obras en esa denominación para la extensión del reino de Dios. Existe la posibilidad que personas que oran, que leen la Biblia, que van a seminarios, que predican, no lo sé, que hacen misericordia, que diezman y ofrendan, que son fieles en congregarse todos los días de reposo, nunca se hayan arrepentido. Óyalo bien. Y esa es la razón de por qué estamos compartiendo estas enseñanzas. Porque sí existe la posibilidad. Claro que existe la posibilidad. Oiga lo que el Señor Jesús, quien es Dios vivo y verdadero, hecho hombre por amor a nosotros, un Dios que no miente. Miren lo que Jesús afirma con amor a los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel, a quienes no solo les había compartido el evangelio o las buenas nuevas de salvación, sino que estas personas, algunos habían visto, pero muchos otros habían oído de los milagros que hacía. Oye lo que les dice: porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos, los recaudadores de impuestos y las rameras, las prostitutas, sí le creyeron. Y vosotros, viendo esto, dice la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, ni siquiera os arrepentisteis.
Ni siquiera os arrepentisteis. Y amados y amadas, por increíble que esto parezca, es cierto. Ya sucedió hace 2000 años, cuando Jesús vino a esta tierra por amor a nosotros, por amor a los pecadores. Y vino primeramente a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Y vino con amor y autoridad. Vino lleno del Espíritu Santo a predicar a aquel pueblo que Dios había escogido para sí, para que fuese su pueblo, pero se había descarriado y ahora vivían en pecado. Solo les quedaba el recuerdo de las grandes cosas que habían hecho en muchos años atrás los profetas. Todos los prodigios y milagros que Dios había hecho a través de los profetas. ¿Sí me entienden? Se acordaban de cómo Elías había orado ahí frente a Dios, delante de los profetas de Baal y de Acera, habiendo levantado un altar de piedra y habiendo puesto ahí, ¿verdad?, un sacrificio, y habiendo ordenado que se echase agua sobre eso una y otra vez. Oye Elías, ¿qué te pasa si lo que quieres es que caiga fuego del cielo y queme el holocausto? ¿Cómo que mandas a que le eche agua? ¿Cómo que mandas eso? Sí, es que mi Dios es poderoso, va a hacer eso y más, ya verás. Y dicho y hecho, pum, lo hizo. Ellos vivían acordando todas esas cosas. Se vivían acordando de cuando Moisés, o sea, por instrucción de Dios, levantó la vara y el mar se abrió y el pueblo de Israel pasó en tierra seca en medio del mar. ¿Sí me entienden? Pero ¿qué pasaba? Se acordaban de los prodigios de Dios a través de los siervos de Dios, pero ellos le habían dado la espalda a Dios. ¿Qué mejor descripción que pueblo que habita en tinieblas? Así llama Dios a través de su profeta al pueblo de Israel: pueblo que habita en tinieblas. Y amados y amadas, así está el pecador hoy en día. Así estaba yo antes de convertirme a Dios, en tinieblas. Solo que pues no nos gusta reconocerlo. No nos gusta reconocerlo. Como si el no reconocerlo fuera a cambiar la situación. No sé si me explico. ¿Qué color es este traje? Es gris. Y si yo no quiero reconocer lo que es gris y digo que es negro, ¿qué creen que va a pasar? ¿A poco el traje se va a convertir en negro? A ver, yo digo, este traje es negro, es negro, es negro, es negro. ¿Y qué color se convirtió? Sigue siendo gris. Amados y amadas, el hecho de que un pecador que nunca se ha arrepentido y se ha convertido a Dios diga que no está tan malo. Huye usted por quién me cree o por quién me toma. Huye usted, a usted le han venido a decir a lo mejor muchas cosas malas de mí y ya se formó un mal concepto de mí. Si es cierto, yo soy un pecador, pero yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo como los otros. Mire, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. ¿A quién me recuerda esta persona? A una sola. Al joven rico, ¿se acuerdan? Señor, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Pero ¿sabes cuál es el problema? El joven rico nunca se había arrepentido. El joven rico nunca se había convertido a Dios. Y el joven rico era un principal de una sinagoga, un hombre principal, importante. ¿Y por qué era importante? Y porque lucía muy espiritual. Lo tenían ahí en una sinagoga, como hoy en día sería un pastor. Pero el hombrecito nunca había nacido de nuevo. Nunca se había convertido a Dios, nunca se había arrepentido y nunca había depositado su fe en Jesús. Amén. Y si esto le sucedió al joven rico, y olvídate, también le sucedió a Nicodemo, un principal entre los judíos, que hoy se vendría a ser un supervisor de una zona muy amplia, es decir, la zona central del país. El departamento de Francisco Morazán, el departamento de Comayagua, la parte sur del departamento de Olancho y la parte norte del departamento de Choluteca. ¡Wow! Este hombre sí que tenía una autoridad espiritual sobre muchas personas. Era un maestro de Israel. ¿Y qué le dice Jesús cuando este hombre viene a él de noche? ¿Sabes qué, Nicodemo? ¿Sabes qué, Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Sí, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Tú nunca te has arrepentido. Amados y amadas, si tú crees que porque tú crees en Dios, oras, lees la Biblia, has dejado algunos pecados,
estás haciendo algunas obras de misericordia, etcétera. Y tú crees que ya solo por eso, más repetir una oración sin convicción de pecado, sin arrepentimiento, sin fe bíblica en Cristo, ya eres salvo. Cuidado, cuidado, no vaya a ser que te suceda como Nicodemo, no cuando Nicodemo estaba en la tierra, sino cuando te presentes delante de Cristo. Y Cristo te diga, igual que a Nicodemo, ¿sabes qué? Nunca naciste de nuevo, pero ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, porque cuando Jesús te lo dijo en la tierra, nunca has nacido de nuevo, porque nunca te has arrepentido, ni has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, con fe bíblica, de la cual hablaremos más adelante, por cierto. No lo hiciste. Amén. Amados y amadas que están aquí viendo este video, abran sus oídos. Abran sus oídos. Permitan que Dios abra sus corazones como tocó el corazón de aquella mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que en un día de reposo junto a un riachuelo bajo un gran árbol frondoso se dirigía con otras mujeres para adorar a Dios. Y habiéndole predicado Pablo a estas mujeres, dice Dios en su palabra y en el libro de los Hechos, que Dios abrió el corazón de Lidia. Y esta mujer se arrepintió. Y esta mujer creyó a las buenas nuevas de salvación, creyó en el Evangelio, creyó en Jesucristo para ser salvo. Igual que el etíope eunuco. Dios abriendo los corazones. O sea, dile, Señor, ahí donde estás, abre hoy mi corazón. Esto que dice este predicador, este pastor me interesa, Señor, porque yo pensaba o yo pienso que soy salvo, pero que no lo soy. Que no lo soy y lo descubro el día que esté delante de Cristo cara a cara y ya no hay oportunidad. Abre mis oídos, Señor, haz que penetren estas palabras en mí, como dijo Cristo, permitid que penetren estas palabras en vosotros. Toca mi corazón, Señor. Hazme receptivo. Pero también para aquellos que son cristianos y son obedientes a la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, pues entiendan no solo que hoy más que nunca hay la mayor necesidad de predicar el Evangelio, sino para que lo hagan de la manera bíblica, de la manera correcta, de la manera como Jesús lo hizo y como Dios lo manda en su palabra, para que las almas verdaderamente se estén salvando. Amén. Ahora bien, ¿cómo saber si me he arrepentido? Esto que voy a decir no es lo que yo creo. ¿Está claro? No es lo que yo creo, ni los otros ancianos de esta iglesia creemos, o los miembros de esta iglesia creemos, sino lo que Dios dice, amados. Y tan así es lo que Dios dice y está en su palabra, que yo quiero que leamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 9 al 11, lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, ¿cuál es el contexto? Los corintios han pecado. Han pecado, obviamente no todos en esa iglesia. ¿Por qué razón? Porque había un hombre que tenía a la mujer de su padre como mujer. Y los líderes espirituales no lo habían disciplinado. No lo habían disciplinado. Entonces, o sea, el apóstol Pablo se da cuenta y el apóstol Pablo dice, oigan, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo pueden tolerar semejante pecado? ¿Qué les pasa? Y es muy probable que el pecado no solo fuese tolerar a este hombre perverso como miembro de la iglesia y en la comunión, sino que algunos amigos de él, probablemente, muy buenos amigos de él, se molestaran contra Pablo y este mismo hombre se molestara contra Pablo y dudara de su autoridad apostólica y hablara mal de él. Amén. Y Pablo les escribe una carta y dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para ¿qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Por qué razón? Porque la tristeza que es según Dios, óigalo bien, la tristeza que es según Dios produce ¿qué?
arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo leo de nuevo. Pero la tristeza, o porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y ahí tenemos el verso 11, donde están las evidencias, 7 evidencias de la persona que verdaderamente se ha arrepentido. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo, les dice Pablo, os habéis mostrado limpios en el asunto. El apóstol Pablo les está diciendo, fíjense, pongan atención, fíjense, abran los ojos y fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Y yo quiero usar las palabras de Pablo para decirle a los que todavía no son cristianos o creen que lo son, pero no se han arrepentido verdaderamente. Fíjense, fíjense. Pero no se fijen en el otro. La esposa no voltea a ver al esposo y le diga, ve, ¿estás oyendo? Fíjate. Ni el esposo le diga a la esposa, ¿estás oyendo? Fíjate. Ni el hijo adolescente le diga a la madre, ¿ya oíste? Fíjate. Ni la madre al hijo adolescente, etcétera, etcétera, etcétera. Ni el amigo, ni le digas a la persona que te invitó hoy, ¿ya oíste? ¿Ya oíste? Fíjate tú. No. El apóstol Pablo le está diciendo, fíjense ustedes en sus vidas. Fíjense. Fíjense lo que ha producido en ustedes, en sus vidas, esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué diligencia, qué afán por disculparse. Esta es otra nueva traducción. Qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Algunos pueden decir, oiga, predicador o pastor, es que el contexto de estos textos es Pablo exhortando al arrepentimiento y hablando de los frutos dignos de arrepentimiento de cristianos, de algunos cristianos de la iglesia de Corinto, porque es justo decir que no todos estaban mal. Sin embargo, yo les pregunto, ¿y es que el pecado de los cristianos es menos grave que el pecado de los no cristianos? ¿Quién me quiere responder? Es más grave. Exactamente. Es más grave aún. Y su arrepentimiento debería de ser más notorio aún. Y su dolor por haber pecado debería de ser más notorio aún. Y todos estos frutos que menciona el apóstol Pablo, frutos dignos de arrepentimiento, o como le llamemos, características de una persona arrepentida, si la persona es cristiana, deberían de ser más notorios. Sin embargo, por cuanto el pecado de los no convertidos también es grave. ¿Por qué? Porque contra quien se peca primeramente es contra quién. Contra Dios, óigalo bien. Contra el Rey de Gloria. Oiga, usted no está pecando contra el presidente ni contra el Rey Carlos III, que está de moda. Está pecando contra Dios. Oiga, el creador del universo, el que sostiene este universo y el que le va a juzgar, por cierto, un día, en la persona o a través de Jesucristo. Amén. Por tanto, esto que voy a decir yo sí es aplicable a cristianos, pero también es aplicable a no cristianos. Porque ambos tienen que arrepentirse de su pecado, de sus pecados, si es que los han cometido los cristianos, pero los no cristianos obviamente que los han cometido, y suplicar misericordia a Dios, confiando en la persona y obra del Señor Jesucristo. Los cristianos, claro está, confiando en Jesucristo como ese abogado que tenemos para con el Padre, pero los no cristianos confiando en Jesucristo como ¿quién? Como su único y suficiente Salvador. Amén. Así que, amados y amadas, las evidencias o características de un cristiano arrepentido de su pecado y de una persona que siempre ha vivido una vida de práctica de pecado y que nunca, óigalo bien, ha sido salvo espiritualmente,
Esas evidencias son las mismas que estaremos enumerando. Por lo que yo les ruego nuevamente que se examinen con honestidad para ver si realmente han experimentado este arrepentimiento para con Dios. Y hoy quiero decirle que en esta primera parte vamos a compartir dos. Dijimos que íbamos a ir despacio y con buena letra. Pablo menciona estas 7 características, ya lo dijimos allá en 2 de Corintios capítulo 7, verso 11. Dice: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Y para muchos escritores, déjenme decirles que este versículo 11 proporciona, y lo voy a leer literalmente, proporciona la definición más clara de arrepentimiento en todas las escrituras. Estas características o evidencias o frutos dignos de arrepentimiento proporcionan la definición más clara de arrepentimiento para con Dios. ¿Y cuál es la primera? La primera es solicitud. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? ¿Qué solicitud ha producido en vosotros esto? Es decir, solicitud se traduce mejor como diligencia. ¿Qué diligentes han sido? O disposición. ¿Cuán grande disposición han tenido? Amados y amadas, la tristeza producida por Dios en la vida del pecador produce arrepentimiento, y este arrepentimiento, óigalo bien, demanda solicitud, demanda diligencia, demanda prontitud, demanda esfuerzo, pero también demanda rapidez. ¿Sí está claro? O sea, el arrepentimiento demanda del pecador esa solicitud o esa diligencia para actuar, para hacer lo que Dios le manda hacer. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, dice, el cual será amplio para perdonarle. Ahora, ¿por qué razón el arrepentimiento demanda esa diligencia, esa prontitud, esa solicitud, ese esfuerzo, esa rapidez para hacer lo que Dios le manda? Bueno, porque primeramente es una orden, créame. O sea, a mí me da temor que el que no se ha arrepentido no entienda que este es un mandamiento de Dios. ¿Sí me entiende? No, yo me sé los 10 mandamientos, agrégale uno más, 11 mandamientos. Cuidado, Dios te encuentra como ese joven rico a quien Jesús le dijo: has hecho esto y esto y esto y esto, citándole los mandamientos de la ley moral de Dios. Y él dijo: sí, desde mi juventud. Jesús le dijo: una cosa te hace falta. Tú no te has arrepentido, muchacho. ¿Y sabes qué? No estás guardando ese mandamiento. ¿Por qué? Porque el apóstol, lleno del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos 17:30, para los que le gusta leer, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ok, ¿sabe qué, pastor? Yo no lo sabía. Bueno, pero ya lo sabes, porque Dios en su misericordia ya decidió pasar por alto esto que tú no sabías, esto que tú ignorabas, y ahora, óyelo bien, te manda que te arrepientas. Dice: y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. ¿Manda a quién? A todos, a todo el género humano, hombres y mujeres. ¿A qué? A que se arrepientan. Amados y amadas, los mandamientos de Dios tienen que ser obedecidos con diligencia, con prontitud, con rapidez, con solicitud. Amén. Por tanto, óigalo bien, es un mandamiento de Dios. Es Dios quien manda, no yo. Es que este hombre siempre está hablando de arrepentimiento, porque Dios me manda a hablar de arrepentimiento, porque Cristo predicó arrepentimiento, porque los profetas del Antiguo Testamento predicaron arrepentimiento, porque Pedro predicó arrepentimiento, Pablo predicó arrepentimiento, Juan el Bautista predicó arrepentimiento. Eso es lo que Dios nos manda a predicar.
Y es lo que vamos a hacer hasta que la gente se arrepienta. Y hasta que los cristianos aprendan a evangelizar como Dios manda, como ven. Y además hasta que los cristianos aprendan que el arrepentimiento no es un acto puntual en mi vida. Como el día que nos casamos, ¿ok? ¿Qué fecha se casó usted, pastor? Bueno, yo me casé y aquí vamos a buscar. Yo me casé el 14 de agosto de 1987. Ese día yo me casé. Ese día yo hice un compromiso con Dios. Ese día yo le juré a mi esposa amarla y serle fiel y respetarla y estar con ella en la salud, en la enfermedad y en la riqueza y en la pobreza, etc. Pero ¿qué pasa? Eso fue un acto puntual. Pero todo esposo, toda esposa debe de vivir una vida cumpliendo esa promesa. No tengo que decírsela a ella todos los días. Mira, cuando me levanto, hola, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Sabes qué? Yo hoy prometo. No. Es algo que yo hago interiormente. Yo mismo me digo a mí mismo, Luis, hoy vas a ser fiel. Luis, hoy vas a amar a tu esposa. Luis, hoy esto. Es igual, el arrepentimiento es un acto puntual. La persona puede recordar cuándo fue ese momento en que él se arrepintió. ¿Saben cuándo fue el momento en que Saulo de Tarso se arrepintió? ¿Quién me quiere decir? Exacto, camino a Damasco. ¿Y cuántos años después él da testimonio y tiene tan presente en su vida ese momento? Es que yo iba camino a Damasco. Yo iba con cartas de los principales sacerdotes de Jerusalén para apresar en Damasco a todos los que perteneciesen a este camino. Es decir, así le llamaban a los cristianos, la secta del camino. En ese entonces, amados y amadas, ciertamente Pablo podía recordar el momento preciso en que él se arrepintió, pero también él vivió una vida de arrepentimiento. ¿Sí me entienden? Él vivió una vida de arrepentimiento. O sea, lo vemos escribiéndole a los Gálatas 20 y tantos años después. Y ya no vivo yo, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ya no vivo para vivir esa vida de práctica de pecado egoísta. Ya no vivo para hacer mi voluntad, sino para que Cristo viva su vida a través de mí, es lo que está diciendo. O sea, el cristiano es igual. El cristiano un día toma la decisión de arrepentirse, pero vive una vida de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Vive una vida en que cada día, en cada momento, en cada lugar y circunstancia, él toma la decisión de apartarse del pecado, resistiendo a la tentación, con la ayuda del Espíritu Santo, con la oración y no caer en ese pecado. Sí, él toma la decisión de ya no amarse a sí mismo cada día, sino a Dios, con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Sí me entienden? Y para hacer esto, amados y amadas, para tomar esa decisión de darle la espalda al pecado, de aborrecer el pecado, de ya no vivir esa vida de práctica de pecado, sino vivir una vida agradable a Dios, no haciendo mi voluntad o la voluntad de la persona, sino la de Dios, ya no amando al mundo ni las cosas del mundo, se necesita tomar una decisión. ¿Cuándo? Ayer, amados. Es decir, querida persona que estás aquí, que tú no has tomado esa decisión. ¿Sabes para cuándo tenías que haber tomado esa decisión? Para ayer. Para ayer, no sé si me explico. No sé si me doy a entender la solicitud, la urgencia, la rapidez, la diligencia que produce el arrepentimiento en la persona. La persona arrepentida, en cuanto es convencida por el Espíritu Santo de Dios y su palabra predicada o expuesta o leída en la Biblia, y la persona sabe lo que ha hecho con su pecado, como ha ofendido a Dios y ha ofendido a su prójimo. La persona que realmente está arrepentida, o Dios le está guiando al arrepentimiento, o el Espíritu Santo le está capacitando para arrepentirse, esa persona lo primero que quiere hacer es hacer esto. Es arrepentirse. Es tomar la decisión de renunciar
a su propia vida, no es de él. Dios lo creó y Dios lo redimió, no es de él, no es de ella. De renunciar a su vida de práctica de pecados, egoísta, de renunciar a su rebeldía, a su ingratitud, a su maldad. Sí. Y llorar amargamente delante de Dios y decirle: Señor, ese soy yo, esa soy yo. El primero de los pecadores, la primera de las pecadoras. No es cuestión de mañana. Mañana me arrepiento. Mañana tomo la decisión y lo hago, de renunciar a ser gobernado por mi yo, a ser gobernado por mi pecado, a amar el mundo y las cosas del mundo. No. La persona en cuanto lo entiende, lo hace. Amas de casa que están aquí van a salir a otra ciudad con su familia, y cuando ya van a 1 kilómetro de su casa, le pregunta la hija a la mamá o la mamá a la hija: hija, ¿apagaste la estufa? ¿Qué? Que si apagaste la estufa. No, yo no. ¿Y tú, mamá? No, yo tampoco. A ver, madre de familia, ama de casa, ¿qué hacen? A ver, quiero ver, ¿qué hacen? ¿Sabes qué hacen? Dan la vuelta y se regresan. No te preocupes, solo vamos a estar 4 días fuera, que se quede encendida. Total es de gas, y cuando vengamos ya se va a haber acabado ahí el tanque de gas, ¿verdad? Y no pasa nada. ¿Saben qué hacen? Dan la vuelta. O sea, ¿cuándo dan la vuelta? 1 kilómetro más adelante, en que van pensando y discutiendo: ¿será que nos regresamos? ¿Será que no nos regresamos? Ya llevamos 1,5 kilómetros en esto que vamos discutiendo. ¿O qué hacen? A ver, ¿qué hacen? Inmediatamente dan la vuelta, ¿sí o no? Eso es solicitud. ¿Sí me entienden? Eso es diligencia, eso es prontitud, eso es rapidez, eso es esmero por hacer las cosas. Y es lo que Dios precisamente demanda de cada persona que no se ha arrepentido. Y sabe ahorita mismo que no se ha arrepentido porque no ha habido esa diligencia, esa solicitud por hacer lo que sabe que debe hacer. Tomar la firme decisión de renunciar a su vida de maldad, a su vida de pecado, a su vida de egoísmo y de rebeldía. Y miren, como la señora que va manejando, poner un alto a su vida, ya no más. Vamos a darnos vuelta. No más vivir esa vida, sino vivir la vida agradable a Dios. Voy a enmendar todo lo malo que he hecho. La señora dice: me voy a regresar y voy a enmendar el error. Voy a ir a apagar la estufa. El pecador dice: voy a enmendar mi vida de maldad y de pecado, no error, y no lo voy a hacer. Claro, con la ayuda de Dios, obviamente. Esto no es en sus fuerzas ni en la mía. Esto es con la ayuda de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. ¿Sí o no? Diligencia. Disposición a hacerlo con prontitud, con esmero, con rapidez. Eso es solicitud en la vida del arrepentido. Por cierto, es la primer característica. Amén. Pero además, este arrepentimiento que tiene como primer fruto esa diligencia, esa solicitud, esa rapidez, no solo le lleva al pecador tomar la decisión y cumplirla cada día con la ayuda de Dios de abandonar su vida de maldad y de práctica de pecado, sino que además de ello, con rapidez, viene a Dios confesándole sus pecados y suplicándole perdón. No sé si me explico. No es cuestión de que hoy tomo la decisión y en 2 meses le vamos a pedir perdón a Dios. No. Aquí hay una solicitud, una diligencia. La persona sabe lo que tiene que hacer: poner un alto y dar la vuelta hacia Dios. ¿Para qué? Para confesarle sus pecados, apartándose de ellos con su ayuda. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Proverbios 28:13. Pero también clamándole, suplicándole a Dios que te perdone todos tus pecados.
No trates de limpiarte un poco antes de venir a Dios, tal como eres de pecador. Eso es lo que hace el arrepentido. Es lo que hice yo y todos los que están aquí que se han arrepentido. O sea, tal como éramos de pecadores, así venimos a Dios. ¿Por qué razón? Porque no creas que dices tú, wow, yo sé que tengo que cambiar, pero bueno, poco a poco, ahí la llevo. Voy cada vez mejorando. No. Como dice Dios en su palabra, aunque te laves con lejía la piel, ¿qué dice ahí? La mancha de tu pecado no va a ser quitada. No. Solo hay una cosa que quita la mancha de tu pecado y no es la lejía que quema. Es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo, amados. Por eso, lo primero que produce el arrepentimiento, la primera característica o evidencia de una persona arrepentida es solicitud. Esa diligencia para venir a Dios, habiendo tomado la decisión de apartarse y pedirle perdón. Amén. Pero una vez siendo perdonados, como les decía, ese cambio de manera de pensar que lleva al pecador a un cambio de manera de vivir cuando se arrepiente, necesita mantenerse un día a la vez con la ayuda de Dios. Y obviamente que se requiere solicitud, se requiere diligencia, disposición, empeño y esfuerzo. ¿Para qué? Para mantenerse en ese estado de cambio. ¿Sí me entienden? Para mantenerse en ese estado de cambio de mente y de actitud. Amados y amadas, si uno se da por vencido fácilmente con la primera tentación, jamás esta persona va a poder andar en arrepentimiento. Aunque pueda llevar a cabo algunos actos que son frutos dignos de arrepentimiento. Cuidado. William Hendrickson escribió al respecto, absolutamente sorprendido el apóstol Pablo por la solicitud o diligencia de los corintios. Pablo llama la atención en esta carta sobre este hecho al exclamar: ¡qué empeño! ¡Qué solicitud! ¡Qué rapidez para actuar! ¡Qué disposición para hacerlo! Y es que, amados y amadas, la rapidez, el esfuerzo, la dedicación de los corintios era tan abrumadora, dice Hendrickson, que Pablo coloca esta característica del verdadero arrepentido en el primer lugar de esta serie de características, de las cuales él da una lista de 7 en este versículo. Amén. Es por ello que en la práctica, ¿cómo podemos saber si nos hemos arrepentido? Mira, la persona, y discúlpenme que redunde en lo mismo, estoy como el que le va a tocar dar en el Infop clase de contabilidad básica para no contadores. La persona que realmente está arrepentida y demuestra el primer fruto de solicitud, no espera un día más para tomar la decisión de apartarse de hacer lo malo, aborreciendo y dando la espalda a su pecado, a su vida de egoísmo, a gobernar él su vida. No. Para empezar a hacer lo bueno, que es decir, lo que es conforme a la voluntad de Dios expresada en la Biblia. No, la persona no espera un día más. No espera un día más. La persona lo hace en ese momento. ¿Apagaste la estufa? No. ¿Y tú? No. ¿Quedó encendida? Entonces, sí, inmediatamente. Dan la vuelta y se regresan. Sí, así es el pecador que realmente se ha arrepentido. Solicitud. La persona que realmente está arrepentida no espera al día siguiente, porque por cierto, no sabe si va a llegar vivo al día siguiente, o como les he dicho otras veces, levanta la mano aquí el que me puede garantizar: pastor, yo voy a vivir como Matusalén, o yo voy a vivir hasta los 100 y solo tengo 18, imagínense. Solo tengo 25, 40, 70. No.
La persona lo hace inmediatamente, inmediatamente. Y no solo inmediatamente toma esa decisión de apartarse de lo malo, empezar a hacer el bien, sino que toma la decisión de venir a Dios con un corazón triste, un corazón avergonzado por haber pecado tanto para con Dios, que solo le ha amado, que solo ha buscado su bien, y por haber pecado tanto contra su prójimo. Por cierto, de manera voluntaria, porque no es que el diablo lo empujó o la empujó, como dicen muchos. El diablo me empujó, y creo que ya lo he dicho antes. El diablo dice, no, a mí no me eches la culpa. Dice el diablo, perdona, pero yo ni siquiera te toqué. Tú saliste corriendo. Sí, esa ha sido tu forma de proceder toda tu vida, siendo rebelde y egoísta para con Dios. ¿Sí me entienden? Es más, la persona arrepentida que tiene solicitud, pide perdón a Dios y cree que Dios le ha perdonado y no espera un día más para hacer los cambios que esa persona sabe que Dios le pide que haga. Deje el impío su camino, deje el hombre pecador, perverso, malvado, inicuo sus pensamientos y vuelve hacia Jehová, pero también andar en camino de santidad. No espera un día más para hacer los cambios en su conducta, para hacer los cambios en su manera de pensar, para hacer el cambio en sus intenciones, para hacer el cambio aún en su manera de vestir, no lo sé, en los lugares que antes frecuentaba. Ya no, en la vida de pecado que antes se deleitaba. Aún es radical, óigalo bien. La persona no espera al día siguiente para ser radical en todo aquello que le genera tentación. Porque uno sabe, seamos honestos, qué es lo que nos genera tentación, ¿sí o no? La persona es radical, wow, esto me genera tentación, me aparto. Es más, ni voy a ese lugar. Y si veo a esa persona que me genera tentación, híjole, voy bien orado, bien orada. Señor, dame dominio propio, dame paciencia, dame el amor que todo lo sufre, dame el amor que todo lo soporta, porque tengo que ver a esta persona. Y Señor, tú sabes que esta persona es difícil, que yo no quiero pecar contra ti ni contra esta persona. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, dame dominio propio, dame paciencia, Señor. Amén. Y William Hendrickson dice, aunque el apóstol no llega a decirlo, lo contrario a solicitud, a diligencia, a empeño, rapidez y esfuerzo, es lentitud para hacer las cosas que Dios manda. Amén. Y este tipo de personas son los pecadores que en lugar de ser diligentes, ¿verdad?, para arrepentirse, son los que cuando tú los encuentras y les dices, ajá, ¿y cómo vamos? O les das otra cita. Bueno, cuando los estamos ministrando, le das una cita. ¿Cómo vamos? Ahí la llevo, pastor. Ahí la llevo, poco a poco, pero ahí vamos, pastor. Otros dicen, ay, pastor, pregúntele a mi esposa o pregúntele a mi esposo o a mis hijos, ¿cuánto he mejorado? ¿Cuánto he cambiado? Y qué bueno. Ya tu marido no vive un infierno, ya tu esposa no vive un infierno en su casa, ya tus hijos no viven un infierno en sus casas. Pero la persona dice, o sea que usted ya se arrepintió, ya tomó la decisión. Bueno, pastor, tanto como eso no, pero viera cuánto he cambiado en estos 2 meses desde que nos vimos la última vez. Pero aún no toma la decisión, o sea, de arrepentirse. Luego hay personas que se justifican diciendo, hay pastores que es por áreas, así les han enseñado. Hay pastores que es por áreas, como si la sangre de Cristo hubiera sufrido devaluación. No, las monedas sufren devaluaciones. La sangre de Cristo limpia todo pecado, amén. No, pastores, que es por áreas, usted sabe. Y mire, Dios ya trabajó en esta área. En esta área ya Dios trabajó y en esta área. Pero el Señor ahorita está trabajando en esta área de mi vida, en esta otra área. Ah, sí, sigue así. Sigue así. Si te mueres, ¿a dónde crees que vas a ir? ¿A dónde creen que van a ir este tipo de personas? Que van mejorando poco a poco, que ahí la llevan, ¿verdad? Que todavía Dios está, según ellos, Dios está trabajando algunas áreas de su vida. ¿Sabes dónde van a ir? Al infierno, ahí van a ir.
Es más, yo te digo una cosa, el infierno está lleno de personas que vivieron este tipo de engaño. Sí, voy mejorando. Sí, voy cambiando poco a poco. Sí, ya hay áreas de mi vida, pastor, con las que he logrado ya trabajar al 100. Como si la obra fuera tuya y no del Espíritu Santo. Cuidado, ¿sí me entienden? Cuidado. Yo quiero decirles algo. A la luz de lo que hemos oído ahorita con lo que es solicitud y las evidencias de lo que esta solicitud implica en la vida de la persona que realmente se ha arrepentido, y lo que es la lentitud y cómo se manifiesta en la persona que no se ha arrepentido, yo quiero preguntarles, y es la primera, solo es la primera, queridas personas que no se han arrepentido o que creen que ya se arrepintieron, vuelvan atrás, por favor, vuelvan atrás 6 meses antes, 1 año antes, 5 años antes, allá en aquel lugar donde se congregaban y que supuestamente pasaron al frente para aceptar a Cristo. Hubo en ustedes esta solicitud. Hubo en ustedes esta diligencia, este empeño, este esfuerzo, esta rapidez por tomar la decisión de abandonar los pecados con la ayuda de Dios, de rechazar la tentación, de empezar a dejar lo malo en ese mismo momento para empezar a hacer lo que agrada a Dios. ¿Hubo eso? No, pastor, la verdad es que no. Ni en mi vida cuando yo acepté a Cristo. Y aquí está mi esposa hoy, sí, para que dé testimonio. Ni en mi vida yo seguía viviendo como un diablo. Sí, como un hijo del diablo, ¿no? Pero yo bien ahí, ¿verdad? Hasta había llorado cuando había repetido la oración. Me quebranté, me conmovía. Pero ni a mi esposa engañaba como iba a engañar a Dios. No, seguí viviendo en mis enojos, en mis pleitos, en mis envidias, en mi vanidad, en mi soberbia, mi orgullo, mi amargura. Eso sí, pero yo bien cristiano, que si me moría me iba con todo y zapatos al cielo. Gracias a Dios que no me morí. Aunque me dio una insuficiencia renal y ese fue el instrumento que Dios usó para que realmente yo me convirtiera a Él. Cuatro años después de esa falsa experiencia de conversión. Y aquí me voy a quedar. Dije que íbamos a ver 2. No. Vamos a ver una. ¿Por qué? Porque yo necesito que las personas que dicen ser salvas porque se arrepintieron y creyeron en Jesús como su único y suficiente Salvador, tuvieron esta solicitud. Porque si no la tuviste, oye bien, no tienes la primera, no tienes las otras. Porque quiero advertirte de antemano que la primera es la que te produce la diligencia, el empeño, la rapidez para hacer las demás características, para reflejar en tu vida las demás características cada día. Así es que, amado y amada, si no tienes la primera, mira, desde hoy vente convencido, esto es por tu bien, esto es por tu bien. Desde hoy vete convencido, vete convencida. Wow, a ver. No, yo creo que a mí me pasó lo mismo que el pastor. Yo me acuerdo que hasta lloré, como muchos que dicen, Señor, soy una basura. Y cuando salen por la puerta, siguen siendo basura. Sí. Y luego 5 meses después en ese lugar se vuelve a invitar otro predicador y dice, ¿quién quiere reconciliar con el Señor? Y montón de gente enfrente. Y aquel amigo o aquella amiga vuelven a decir lo mismo y todo el mundo dice, qué lindo, qué humilde este hombre, esta mujer, cómo reconoce públicamente. Uy, este hombre sí que se va justificado y perdonado por Dios. Señor, soy una basura. No, hombre, dicen que le dicen el hermano basura porque pues cada vez que llega alguien lo mismito dice y nunca deja de ser basura porque nunca tuvo la diligencia
Nunca tuvo la solicitud para decir, se acabó, Señor. Se acabó, como el ama de casa que detuvo el carro y dio la vuelta, punto. Y creo que el ejemplo no está más claro. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor. Yo sé que todo esto lo estás haciendo en tu amor, Señor, porque no quieres que ninguno perezca, Señor. Que ninguna persona que ha sido engañada por el diablo o por algún ministro de Satanás perezca, se vaya al infierno, sea condenado o condenada. Y por eso es que estás abriendo los ojos, Señor, de la persona que esté engañada, para que se examine a sí mismo o a sí misma y con honestidad vea si en su vida ha habido solicitud o no. La primera evidencia, Señor, la primera característica o fruto digno de arrepentimiento. Padre, yo te lo ruego, trata con las personas. Sea tu Espíritu Santo hablándoles allí donde estén, Señor, una y otra vez, hasta que dejen de resistir a tu Santo Espíritu, Señor, y digan convencidos, me duele reconocerlo, pero es cierto, en mi vida no ha habido solicitud, ni hubo solicitud o diligencia o empeño cuando yo hice la oración de aceptar a Cristo. No, ni en ese momento ni para acá ha habido eso. Señor, ciertamente, Señor, yo no fui salvo en esa ocasión, ni siquiera me arrepentí, Señor, en esa ocasión. Pero, Señor, gracias por haberme detenido en el camino, Señor. Por haberme detenido y haberme traído a este lugar donde tú me estás abriendo los ojos para que realmente pueda tener un verdadero arrepentimiento y una fe bíblica que salva. Gracias. Que así sea, Señor, que la persona finalmente termine concluyendo esto. Si esa es su condición, Señor. Si esa es su condición. Si realmente fue salvo, Señor, y hubo esa solicitud. Si realmente fue salva y hubo esa solicitud, ese empeño, Señor, para hacer todo lo que arrepentimiento implica y a todo lo que el arrepentimiento lleva. Gloria a Dios por esa persona. Y yo te ruego que esa persona le dé gracias a Dios, Señor. Le dé gracias a Dios por lo que tú hiciste en su vida en ese momento y sigues haciendo hasta hoy. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.